Las ventanas inclinadas del ático de la Torre Davidson permitían que la luz del mediodía se filtrara mientras Nancy Rodríguez se secaba el sudor de la frente. Después de 6 horas de turno, sus manos estaban rojas y agrietadas por los productos de limpieza industriales. A sus 42 años sentía como su cuerpo le pasaba factura, pero no podía permitirse el lujo de bajar el ritmo. Tenía que pagar la matrícula de Emma. Señorita Rodríguez, ¿dónde están los archivos que pedí? Nancy se sobresaltó al escuchar el tono cortante del señor Davidson. El millonario inversor se encontraba parado en el umbral de su oficina, y el valor de su traje italiano, hecho a la medida, superaba el de su salario anual. Señor, soy la limpiadora, respondió ella. Su asistente había salido a tomar café. Robert Davidson la observó como si la viera por primera vez. Muy bien, cuando regrese, dígale que necesito el portafolio Alfasi de inmediato. Nancy asintió y se apresuró a fregar los relucientes suelos de mármol. Las oficinas de Davidson International en el ático resplandecían con un lujo exorbitante. Candelabros de cristal, obras de arte, con marcos de oro y ventanales, que ofrecían una vista panorámica de Manhattan. Era un mundo completamente ajeno a su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Queens, donde ella y Emma apenas subsistían con los ingresos de sus múltiples trabajos de limpieza. El sonido del ascensor la hizo sobresaltarse. Emma apareció aferrada a su mochila desgastada. Mamá, la escuela terminó temprano. Se rompió una tubería. La niña de 8 años corrió hacia ella, con sus coletas oscuras balanceándose. Emma, shh, susurró Nancy, mirando nerviosa hacia la oficina de Davidson. ¿Sabes que no deberías venir aquí? Pero la señorita Wilson me dejó. Dijo que pasaba por aquí. Nancy suspiró. Su vecina tenía buenas intenciones, pero un solo reclamo de Davidson y Nancy podría perder su empleo. Quédate en la sala de descanso y no hagas ruido hasta que termine, le ordenó. Está bien, dijo Emma sintiendo solemnemente, pero sus grandes ojos marrones ya exploraban la suntuosa oficina. Nancy volvió a su labor fregando con más rapidez. Solo le quedaban 30 minutos y podrían irse. Justo en ese momento sonó el teléfono. No era la línea regular, sino el teléfono rojo especial en el escritorio de Davidson. La línea privada para sus clientes más importantes. ¿Dónde están todos?, gritó Davidson desde la sala de conferencias. Nancy observó la recepción vacía. La asistente aún estaba fuera, y sus socios habían salido a almorzar. El teléfono seguía sonando insistentemente. Emma, no toques nada, advirtió Nancy, apresurándose a informarle a Davidson sobre la llamada. Pero antes de que pudiera llegar a la sala de conferencias, Emma ya había levantado el auricular rojo. Davidson International, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo la niña con un inglés impecable y profesional. Nancy se quedó paralizada del horror. Esa línea estaba reservada para clientes millonarios e inversores de alto nivel. Davidson la despediría al instante. Pero entonces algo extraordinario sucedió. La expresión de Emma cambió y empezó a hablar árabe con fluidez. Namsalar salim alaikum kifaluka. Emma continuó, asintiendo con confianza, como si hubiera estado haciendo negocios internacionales toda su vida. Nancy estaba paralizada mientras Robert Davidson salía de la sala de conferencias. Su rostro se contorsionó de asombro y furia al ver a una niña en su línea privada. Se lanzó hacia Emma, pero se detuvo abruptamente al escucharla hablar. Emma cambió sin esfuerzo al inglés. El señor Davidson no está disponible en este momento, pero con gusto le tomaré su información. Tomó una libreta y comenzó a escribir. Luego volvió a hablar en árabe. La expresión de Davidson pasó de la ira al asombro. Se dirigió a Nancy con la boca abierta pero sin palabras. Después de varios minutos, Emma dijo, Shukran Yasilan. Señor Larcy, el señor Davidson le devolverá la llamada, personalmente en el transcurso de la hora. Masalama. Colgó el teléfono y sonrió radiante. Mamá. Ese era el señor Khaled Al-Farsi de Arabia Saudita. Dijo que el trato está listo, y que los 866 millones se transferirán una vez que Davidson lo llame con los códigos de aprobación finales. El color desapareció del rostro de Davidson, mientras miraba fijamente a la niña de 8 años, con sus pantalones vaqueros gastados y una camiseta de unicornio. ¿Cómo?, comenzó con voz apenas audible. ¿Cómo es que ella sabe árabe? Antes de que Nancy pudiera responder, Emma contestó. Mamá me enseñó. Ahora sé 7 idiomas: árabe, español, francés, mandarín, ruso, portugués y, por supuesto, inglés. La niña radiaba orgullo, ajena a la bomba que acababa de soltar. La mirada de Davidson se posó en Nancy, viéndola por primera vez, no como una limpiadora, sino como algo totalmente distinto. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. Tienes 5 minutos para explicarte, le dijo. Las manos de Nancy temblaban.
Mientras se sentaba frente a Robert Davidson en su oficina privada, Emma esperaba afuera con una tableta que Davidson le había dado, viendo dibujos animados con unos auriculares enormes. «Lo siento por lo del teléfono, señor Davidson. Empacaré mis cosas», dijo Nancy con la mirada baja. «Eso no es lo que pregunté», respondió Davidson, inclinándose hacia adelante. «Su hija acaba de salvar un trato de $866 millones con uno de los inversores más difíciles de Oriente Medio, Khaled. Al-Farsi ha estado indeciso durante semanas. Mi traductor de árabe renunció esta mañana sin previo aviso, y Al-Farsi se niega a hablar inglés por principios. Quiero saber cómo una niña de 8 años habla un árabe de negocios perfecto y, al parecer, otros 6 idiomas». Nancy exhaló lentamente. Había pasado años ocultando su pasado, protegiendo a Emma de las decepciones. «Yo era especialista en idiomas. Señor Davidson, antes de Emma», dijo señalando su uniforme de limpieza. «Tengo una maestría en lingüística de Georgetown. Estaba trabajando en mi doctorado cuando quedé embarazada de Emma. Su padre era mi profesor. Cuando descubrió que estaba embarazada, lo negó todo. Fui expulsada del programa». La expresión de Davidson permaneció impasible, pero sus ojos se entrecerraron levemente. «Sin un título, sin recomendaciones y con un bebé en camino, acepté cualquier trabajo que pude encontrar. Pero los idiomas eran mi vida. Así que le enseñé a Emma desde que nació. Ella escuchaba español e inglés en casa, y mandarín y francés de grabaciones mientras dormía. A los 4 años, dominaba 4 idiomas. A los 6 idiomas. Agregamos el árabe el año pasado». «Y terminaste limpiando mi oficina», dijo Davidson con tono plano. Nancy levantó el mentón. «Trabajo en 4 empleos, señor Davidson. Limpio su oficina por las mañanas. Doy tutorías a estudiantes de secundaria por las tardes. Traduzco documentos como freelance por las noches y limpio una clínica médica los fines de semana. Emma va a la escuela con una beca, pero aún así apenas nos alcanza para el alquiler». Davidson se quedó en silencio por un largo momento, estudiándola. «Está desperdiciando su talento, señorita Rodríguez». «Estoy sobreviviendo, señor Davidson, y asegurándome de que mi hija tenga las oportunidades que yo perdí». Davidson se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. El horizonte de Manhattan se extendía ante él, un testimonio de riqueza y poder. «Mi traductor de árabe renunció porque me negué a pagarle $15,000 más al año. Pensé que sus demandas eran irracionales». Se volvió hacia ella. «¿Cuál es su tarifa por hora como limpiadora, señorita Rodríguez?» $20, respondió ella, confundida por el cambio de tema. «Eso es aproximadamente $40,000 anuales, suponiendo que trabaje a tiempo completo. Para alguien con sus habilidades, eso es criminal». Nancy se tensó. «No necesito su lástima, señor Davidson». «¿Lástima?», se rió sin humor. «Señorita Rodríguez, soy un hombre de negocios. Reconozco los activos sin explotar cuando los veo. Usted y su hija acaban de demostrar un valor para mi empresa que supera con creces su compensación actual». Volvió a su escritorio y presionó un botón en su teléfono. «Janet, cancela mis citas de la tarde. Prepara un contrato de trabajo y averigua dónde queda la oficina de admisiones de la Academia Carmichael». El pulso de Nancy se aceleró. «¿Qué está haciendo?». «Le estoy haciendo una oferta con efecto inmediato. Ya no es mi señora de la limpieza. La quiero como mi directora de comunicaciones multilingües. Salario inicial de $200,000 con beneficios y horario flexible para que pueda estar con Emma». El mundo de Nancy se tambaleó. Eso no es posible. Acabo de ver a su hija de 8 años encantar a Khaled Al-Farsi en su lengua nativa y salvar un trato de $866 millones. Ya nada me parece imposible». Su mirada se intensificó. «Pero hay una condición». «Siempre la hay», dijo Nancy con cautela. «Emma necesita una educación adecuada, no solo en idiomas, sino en todo. La Academia Carmichael es la mejor escuela privada de Manhattan. Ellos nutrirán sus dones. Nosotras no podemos pagarla. Davidson International establecerá una beca para niños excepcionalmente dotados de entornos desfavorecidos». Su tono dejó claro que no era caridad, sino una inversión. «¿Por qué?», preguntó Nancy con creciente sospecha. «¿Por qué haría esto?». La expresión de Davidson se endureció ligeramente. «Porque reconozco el potencial, señorita Rodríguez. Su hija lo tiene. Usted lo tiene. Y nunca desperdició el potencial». Mientras Nancy trataba de asimilar lo que sucedía, la voz de Emma llegó desde la puerta. «Mamá, ¿puedo mostrarle algo al señor Davidson?». Se giraron para ver a Emma allí, sosteniendo un papel con caracteres complejos dibujados. «Escribí el mensaje del señor Al-Farsi en árabe.
dijo orgullosa, caminando hacia el escritorio de Davidson. Dijo que había algo importante que debería saber sobre el señor Sammy. Davidson tomó el papel, arqueando las cejas al leerlo. Esto lo cambia todo. ¿Cómo entendiste la terminología de negocios? Emma se encogió de hombros. Mamá me hace practicar con documentos reales de sus trabajos de traducción. Es como un juego. Davidson miró de Emma a Nancy, y luego de vuelta a la nota. Señora Rodríguez, creo que tenemos mucho que discutir sobre su futuro y el de su hija. Los pasillos de la academia, Carmichael, brillaban con mármol, pulido y una atmósfera de riqueza antigua. Fotografías enmarcadas de exalumnos famosos, senadores, directores ejecutivos y ganadores del Pulitzer adornaban las paredes de roble. Mientras Nancy caminaba junto a la directora Winters, se sentía dolorosamente fuera de lugar con su único traje de pantalón, comprado de segunda mano para entrevistas de trabajo. Carmichael rara vez acepta transferencias a mitad de año, dijo la directora con su nítido acento de Nueva Inglaterra. Pero la donación del señor Davidson fue persuasiva. Nancy hizo una mueca. Habían pasado 2 semanas desde el incidente de la llamada telefónica y todo había cambiado a una velocidad vertiginosa. Ahora tenía una oficina en Davidson International con su nombre en la puerta. Nancy Rodríguez, directora de comunicaciones multilingües. Las calificaciones de Emma son ciertamente impresionantes, continuó la directora Winters. Pero la excelencia académica es solo un aspecto de la educación en Carmichael. Nuestras familias suelen tener antecedentes establecidos. La implicación quedó en el aire entre ellas. Personas como usted no pertenecen aquí. Se detuvieron frente a un aula donde Nancy pudo ver a Emma sentada en un pupitre, con ropa de segunda mano que la hacía destacar entre los niños uniformados. La hemos colocado en nuestro programa acelerado, dijo la directora Winters. Aunque sus habilidades lingüísticas son excepcionales, encontramos algunas deficiencias preocupantes en matemáticas y ciencias. Nancy se tensó. Ella está avanzada en ambas materias. Me ayuda a equilibrar mi cuenta bancaria. Sí, bueno, la aritmética práctica difiere de las matemáticas académicas, y su ajuste social podría ser un desafío. Nuestros estudiantes provienen de orígenes similares. Pasan los veranos en los Hamptons. Esquían en Aspen. Sus referencias y experiencias son compartidas. Emma es adaptable, respondió Nancy con un tono más firme. Ya veremos, dijo la directora con una sonrisa delgada. El señor Davidson ha arreglado su uniforme y materiales. Se los entregarán mañana. Hasta entonces haremos excepciones por su vestimenta actual. Nancy se mordió la lengua. Esto era por el futuro de Emma. Podía soportar la condescendencia por eso. Más tarde esa tarde, Nancy estaba sentada en su nueva oficina, luchando por concentrarse en traducir documentos de inversión. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la escuela. Emma involucrada en un incidente. Por favor, venga de inmediato. Con el corazón latiéndole rápido, Nancy corrió a Carmichael. Encontró a Emma sentada frente a la oficina de la directora, con lágrimas en las mejillas. ¿Qué pasó, mi hija?, preguntó Nancy arrodillándose a su lado. No hice nada malo, mamá, susurró Emma. Alexa dijo que mis zapatos eran de la basura y todos se rieron. Luego, durante la clase de idiomas, cuando corregí la pronunciación en francés del señor Benoisa, se enojó. Nancy suspiró, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de su hija. La directora apareció con expresión severa. Señora Rodríguez, aunque apreciamos las habilidades lingüísticas de Emma, desafiar la autoridad de un maestro es inaceptable en Carmichael. ¿Mi hija dio información incorrecta?, preguntó Nancy con calma. Ese no es el punto. Además, hubo una pelea con otra estudiante por pertenencias personales. Se refiere a cuando una niña se burló de mi hija por no usar zapatos de diseñador. La voz de Nancy se mantuvo firme, aunque la ira hervía bajo la superficie. Los labios de la directora se estrecharon. Quizá Carmichael no sea el entorno adecuado para Emma después de todo. ¿Está expulsando a mi hija en su primer día? Nancy se enderezó, su actitud profesional reapareciendo. Me pregunto qué pensaría el señor Davidson, considerando su sustancial donación. El nombre surtió efecto. La expresión de la directora cambió. Por supuesto que no. Solo necesitamos establecer expectativas de comportamiento adecuadas. Al salir de la oficina, Robert Davidson estaba en el pasillo, su figura imponente atrayendo la atención de los estudiantes que pasaban. Recibí una llamada sobre un problema, dijo con la mirada entre Nancy y Emma. Todo está bien, le aseguró rápidamente Nancy. Demasiado rápido. Davidson se agachó al nivel de Emma. ¿Qué pasó, jovencita? Emma dudó, mirando a su madre en busca de permiso. Está bien, dile, asintió Nancy. Algunos niños se burlaron de mis zapatos y ropa.
dijo Emma suavemente. Y al maestro de francés no le gustó que yo hablara mejor francés que él. La expresión de Davidson se oscureció momentáneamente. Luego se aclaró. Se puso de pie y puso una mano en el hombro de Emma. La inteligencia a menudo intimida a la gente. Emma, ¿recuerdas eso? Se volvió hacia Nancy. Tengo reuniones cerca de aquí toda la tarde. ¿Por qué no llevo a Emma a comprar sus útiles escolares ahora? Así le ahorro un viaje. Los instintos protectores de Nancy se activaron. No es necesario, insisto. La sonrisa de Davidson no llegó completamente a sus ojos. Ella necesitará todo de inmediato para encajar. Los útiles correctos, la ropa adecuada. Tengo cuenta en todas las tiendas apropiadas. Señor Davidson, aprecio todo lo que ha hecho, pero es una inversión en el futuro de mi empresa, señora Rodríguez. Su tono era agradable, pero firme. La educación de Emma nos beneficia a todos. Antes de que Nancy pudiera protestar más, Davidson añadió, estaremos de vuelta en la oficina a las 5. Puedes concentrarte en los contratos con calma sin distracciones. Emma levantó la mirada hacia Nancy con ojos esperanzados. Por favor, mamá, quiero encajar mañana. Nancy aceptó a regañadientes, observando cómo Davidson se llevaba a su hija. Algo en la forma en que puso su mano sobre el hombro de Emma, posesiva, triunfante, le produjo un escalofrío. Mientras desaparecían por el pasillo, Nancy no podía quitarse la sensación de que estaba perdiendo el control de algo precioso. Como si al ganar seguridad financiera estuviera entregando algo mucho más valioso. La sala de juntas de Davidson International vibraba de tensión. Las ventanas de piso a techo mostraban una tormenta formándose sobre Manhattan, reflejando el ambiente interior. Nancy estaba rígida en su nuevo traje de diseñador, el corazón latiendo fuerte mientras 12 miembros del Consejo Ejecutivo la miraban durante su presentación. Habían pasado 3 meses desde que Emma respondió esa llamada fatídica. Nancy se había transformado de señora de la limpieza a ejecutiva clave. Su experiencia lingüística resultaba invaluable mientras Davidson International expandía su portafolio en Oriente Medio. Pero el éxito tenía costos inesperados. Señorita Rodríguez, usted sugiere que reestructuremos todo nuestro enfoque hacia el mercado saudí, dijo Thomas Harrington, el director financiero de cabello plateado, con escepticismo. Basado en matices culturales, sí, respondió Nancy con firmeza. Nuestro servicio actual de traducción es técnicamente preciso, pero culturalmente insensible. Nos está costando millones en negociaciones retrasadas. Robert Davidson observaba desde la cabecera de la mesa con expresión impenetrable. Su relación se había vuelto compleja. En parte mentor, en parte empleador, en parte algo que ella no lograba definir. Su interés en Emma solo se había intensificado con las sesiones de mentoría semanales que hacían que Nancy se sintiera cada vez más incómoda. El grupo Alfarsi ha solicitado, específicamente, que la señorita Rodríguez maneje todas las comunicaciones de ahora en adelante, dijo Davidson, poniendo fin al debate. Su inversión de $866 millones ya ha crecido un 12%, bajo su guía. Los ejecutivos asintieron con nuevo respeto. El dinero hablaba el único idioma que todos entendían. Después de la reunión, Davidson le pidió a Nancy que se quedara. Presentación brillante, dijo, sirviendo 2 vasos de whisky escocés. Has superado mis expectativas. Gracias. Nancy aceptó el vaso, pero no bebió. Señor Davidson, hay algo que debemos discutir sobre Emma. Su expresión cambió sutilmente. ¿Hay algún problema en Carmichael? No con su educación. Ella está prosperando académicamente, pero he oído que han discutido llevarla a Arabia Saudita para las negociaciones de Alfarsi el próximo mes. Sería una aliada increíble, dijo Davidson con suavidad. Khaled la adora. Tener a una niña prodigio como nuestra embajadora cultural nos daría una ventaja inigualable. Tiene 8 años. No es un activo, dijo Nancy dejando el whisky intacto. Y necesita estar en la escuela, no en reuniones internacionales de negocios. La sonrisa de Davidson se enfrió. Nancy, debes entender lo que está en juego. El acuerdo con los Alfarsi podría expandirse a miles de millones. El don de Emma no debería desperdiciarse en un aula cuando podría estar haciendo historia. ¿Por hacer historia, quieres decir hacerte dinero a ti?, replicó Nancy con la tensión aumentando. Estoy agradecida por todo lo que has hecho por nosotras, pero el futuro de Emma no es negociable. Davidson se recostó estudiándola. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez limpiando mis pisos, nunca imaginé que estarías sentada frente a mí en Armani rechazando una petición. Su tono era ligero, pero sus ojos calculadores. La vida cambia rápido, ¿no? Algunas cosas no cambian, respondió Nancy. Mi prioridad siempre ha sido el bienestar de Emma.
¿Y tú crees que yo no tengo sus mejores intereses en mente? Davidson abrió los brazos. Mira todo lo que he proporcionado. La mejor educación, oportunidades con las que la mayoría de los niños ni podrían soñar. Ahora tiene un futuro. Siempre lo tuvo, dijo Nancy en voz baja. Quizá no con riqueza ni privilegios, pero con amor e integridad. La expresión de Davidson se endureció. Los nobles sentimientos no pagan la matrícula de Carmichael, ni la hipoteca de tu nuevo apartamento. Se puso de pie, abrochándose la chaqueta. Piensa bien tu posición. Nancy, todo en tu nueva vida existe, porque reconozco el valor y lo recompenso. En consecuencia, si los dones lingüísticos de Emma ya no están disponibles para Davidson International, tendré que reconsiderar la inversión de la compañía en ambas. La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellas. Nancy sintió una fría realización recorrerla. La jaula de oro había estado allí todo el tiempo. Simplemente no había querido ver los barrotes. Necesito recoger a Emma, dijo levantándose. Continuaremos esta discusión mañana. Por supuesto, sonrió Davidson. De nuevo todo es negocio. Ah, y Nancy. Emma mencionó que ahora está aprendiendo japonés. Coincidencia fascinante. Estamos explorando una gran adquisición en Tokio el próximo trimestre. Mientras Nancy salía del edificio, la tormenta estalló sobre su cabeza. Se refugió en una cafetería con las manos temblando, mientras llamaba a su vieja amiga Sofía, quien le había advertido sobre la reputación de Davidson. Él está usando a Emma, susurró Nancy al teléfono. Pensé que nos estaba ayudando, pero solo está explotando su talento. La respuesta de Sofía fue suave pero firme. ¿No sabías quién era Nancy? Los hombres como Davidson no dan sin querer algo a cambio. ¿Qué hago? No podemos volver a como estaban las cosas. A Emma le encanta su escuela, nuestra nueva casa. Por primera vez tiene las oportunidades que siempre soñé darle. La pregunta es, ¿qué precio estás dispuesta a pagar? Y lo más importante, ¿qué precio pagará Emma? Mientras la lluvia azotaba las ventanas, Nancy tomó una decisión. Encontraría la manera de liberarse de la influencia de Davidson sin sacrificar el futuro de Emma. Solo necesitaba tiempo y un plan. Al otro lado de la ciudad, en el ático de Davidson, el multimillonario hizo una llamada telefónica. Necesito información sobre el pasado de Nancy Rodríguez. Le dijo a su investigador privado. Algo me dice que nuestra lingüista milagrosa oculta algo. Algo que podría ayudarme a asegurar permanentemente los talentos extraordinarios de su hija. Flores de cerezo flotaban por el patio de la Academia Carmichael, mientras los padres se reunían para la exhibición de primavera. Habían pasado 5 meses desde que Emma contestó esa llamada que cambió su vida y, externamente, todo era perfecto. Nancy estaba sentada en la primera fila. Su vestido de diseñador y el cabello cuidadosamente peinado la hacían indistinguible de las madres adineradas que la rodeaban, al menos en la superficie. En el escenario, Emma estaba de pie con confianza ante los padres y administradores reunidos. Con solo 8 años, se había convertido en una especie de celebridad en Carmichael. Hoy demostraría sus habilidades lingüísticas, dando el discurso de bienvenida en los 7 idiomas que conocía. Mi viaje comenzó con la voz de mi madre. Emma comenzó en inglés, su voz clara resonando en el auditorio. Me enseñó que los idiomas son puentes entre mundos. Mientras Emma pasaba sin esfuerzo al español, luego al francés, luego al mandarín. Nancy sintió un orgullo que le llenó el pecho, pero mezclado con ese orgullo, había miedo. Durante los últimos meses, la influencia de Robert Davidson sobre sus vidas se había vuelto cada vez más controladora. Él estaba sentado junto a Nancy, entusiasmado mientras Emma completaba la parte en árabe. Para todos los demás, él parecía el benefactor generoso, el visionario que descubrió a una prodigio de orígenes humildes. Solo Nancy veía el cálculo detrás de sus sonrisas, la forma en que sus ojos seguían a Emma como si fuera una valiosa adquisición. «Es extraordinaria», susurró Davidson. El embajador Kitty preguntó específicamente si podría unirse a nuestra reunión la próxima semana. «Tiene exámenes», respondió Nancy en voz baja. «He hablado con la directora Winters». «Está arreglado». Las manos de Nancy se apretaron en su regazo. Esa era su nueva normalidad. Davidson tomando decisiones sobre la vida de Emma, manipulando las circunstancias, haciendo que las objeciones de Nancy fueran inútiles. Tras la exhibición, se celebró una recepción en el gran salón de la escuela. Padres adinerados rodeaban a Emma pidiéndole que dijera frases en distintos idiomas, tratándola como una pieza exótica. «Señora Rodríguez». Nancy se giró para ver a la directora Winters, acercándose con una mujer elegante de unos 60 años. «Esta es Margaret Whitmore, directora de la Iniciativa Global para la Juventud».
¿Está muy interesada en los dones de Emma? La mujer extendió una mano bien cuidada. Su hija es extraordinaria. Identificamos niños excepcionales en todo el mundo para educación especializada. Nuestro programa ofrecería a Emma oportunidades más allá de incluso los recursos de Carmichael. Nancy sonrió cortésmente. Es muy amable, pero Emma está prosperando aquí. El programa es bastante selectivo, continuó Margaret. Solo 12 niños en el mundo son elegidos anualmente. Estudian en nuestro campus en Suiza, con los expertos líderes mundiales en sus campos. Suiza, a miles de millas. La sospecha de Nancy se encendió. ¿El señor Davidson le presentó el caso de Emma? La sonrisa de Margaret titubeó. Él es uno de nuestros donantes más generosos. Cuando mencionó las habilidades de Emma, naturalmente nos interesamos. Por supuesto, otro movimiento de ajedrez de Davidson, posicionando a Emma más lejos de la influencia de Nancy. Agradezco la oportunidad, dijo Nancy con cuidado. Pero Emma tiene solo 8 años. Pertenece a su madre. El programa comienza a los 9 años, respondió Margaret. Entendemos los lazos familiares, pero los niños excepcionales tienen necesidades excepcionales. Nuestro campus incluye alojamiento para familias, con visitas periódicas. Visitas periódicas. Las palabras helaron a Nancy hasta el alma. Necesitaré pensarlo, dijo. Ya sabiendo su respuesta, más tarde, mientras Nancy y Emma se preparaban para irse, Davidson las interceptó en la entrada. Los Whitmore están aquí, dijo. Emma debería conocer a su hijo William. Él asistió al programa suizo y ahora estudia en el MIT a los 14 años. Tenemos planes, mintió Nancy. Cancélelos, dijo Davidson con tono amable pero firme. Esto es importante para el futuro de Emma. La fecha límite para aplicar al grupo del próximo año se acerca. No he aceptado ningún programa suizo, respondió Nancy, manteniendo la voz baja a pesar de la creciente ira. La sonrisa de Davidson permaneció, pero sus ojos se endurecieron. Nancy, sé razonable. Esta es una oportunidad inigualable. La mayoría de los padres sacrificarían cualquier cosa por una oportunidad así. Eso es precisamente lo que no haré, dijo Nancy. No sacrificaré mi relación con mi hija por ninguna oportunidad. No importa cuán prestigiosa sea. Davidson puso una mano en su brazo, guiándola ligeramente lejos de los padres cercanos. Tu dedicación es admirable, pero potencialmente equivocada. Los dones de Emma podrían cambiar el mundo, pero solo con el desarrollo adecuado. Es una niña, no un activo corporativo para desarrollar. Sí, lo sé, Nancy, por supuesto, pero los niños crecen. La pregunta es, ¿en qué? Su agarre se apretó ligeramente. ¿En alguien extraordinario con influencia global? ¿O en alguien limitado por el miedo de una madre? ¿A dejar ir? La acusación dolió. Nancy apartó su brazo. Esta conversación terminó. Emma y yo vamos a casa. Señorita Rodríguez, la voz de Davidson bajó. Recuerde su posición. La beca, su trabajo, el apartamento. Todo puede ser reevaluado si no toma decisiones en el mejor interés de Emma. Antes de que Nancy pudiera responder, Emma apareció a su lado, aún radiante por su éxito. Mamá, ¿podemos comer helado para celebrar? Nancy forzó una sonrisa. Davidson se arrodilló al nivel de Emma. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche en un hotel elegante con gente importante que quiere conocerte? Tienen una escuela especial en Suiza donde niños como tú aprenden cosas increíbles. Los ojos de Emma se agrandaron. ¿Como Hogwarts? Davidson se rió. Mejor aún, y oí que su helado es magnífico. Emma miró a Nancy con emoción evidente. Podemos ir, mamá. Atrapada, Nancy asintió, observando cómo la máscara de benevolencia de Davidson volvía a colocarse. Necesitaba actuar pronto, antes de que su influencia sobre Emma creciera más, antes de que Suiza se convirtiera en una realidad. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Nancy hizo una llamada a Miguel Ortiz, un antiguo colega de sus días de lingüística que ahora trabajaba en las Naciones Unidas. Necesito una salida, Miguel, susurró. Davidson está tratando de separarme de Emma. Necesito otra opción. Un trabajo donde mis habilidades importen, pero donde Emma se quede conmigo. Bueno, la ONU tiene una vacante en el departamento de traducción, respondió Miguel. El sueldo no igualará al de Davidson, pero hay una escuela para hijos de diplomáticos, con un excelente programa de idiomas. ¿Cuándo puedo hacer la entrevista? La próxima semana. Pero Nancy, ten cuidado. Los hombres como Davidson no dejan ir activos valiosos fácilmente. Mientras colgaba, Nancy miró la forma pacífica de Emma durmiendo. Lo que viniera después lo enfrentarían juntas. Ninguna jaula de oro valía el precio de la libertad de su hija o la suya propia. El sobre Manila llegó al apartamento de Nancy una mañana de martes, entregado por un mensajero privado sin dirección de retorno.
solo su nombre impreso en una etiqueta sencilla. Dentro había una sola fotografía. Nancy, 9 años más joven, parada frente a la Universidad de Georgetown con el profesor Chas Harl, el padre de Emma. Una nota adhesiva amarilla tenía un mensaje, escrito a mano. Mañana a las 2 p.m. en mi oficina. Ven sola. R.D. Las manos de Nancy temblaron mientras metía el sobre en su bolso. Davidson había encontrado a Harl, después de 9 años protegiendo a Emma de la verdad sobre el rechazo de su padre. Davidson había descubierto su secreto más doloroso. En su oficina del ático al día siguiente, Davidson estaba sentado detrás de su enorme escritorio, la luz de la mañana destacando sus rasgos. No se levantó cuando Nancy entró, solo indicó la silla frente a él. Profesor James Harl, dijo Davidson deslizando un archivo hacia ella. Actualmente decano de lingüística en la Universidad de Cambridge. Casado con Helena Harl, hija de un magnate británico de los medios, con 2 hijos oficiales. Nancy guardó silencio con el rostro cuidadosamente, neutral a pesar de la agitación en su estómago. La biografía de Harl convenientemente omite su tiempo en Georgetown, continuó Davidson, o su aventura con una brillante estudiante llamada Nancy Rodríguez, o la hija que resultó de esa aventura. ¿Qué quieres, Robert?, le preguntó Nancy con una voz más firme de lo que se sentía. El Departamento de Traducción de la ONU, de verdad. Nancy, ¿creíste que no sabría de tu entrevista la próxima semana? Por supuesto que lo sabía. La red de influencia de Davidson parecía ilimitada. Esto es control, dijo Nancy. No soportas que no deje que conviertas a Emma en tu activo corporativo personal. Esto es potencial, replicó Davidson. Emma podría tenerlo todo. La mejor educación, conexiones con líderes mundiales. Un futuro más allá de lo que podrías proveer con el salario de una traductora de la ONU. Con el pequeño precio de estar separada de su madre y manipulada por ti. Davidson se inclinó hacia adelante. Te ofrezco una elección. Opción 1. El programa en Suiza. Recibirás un paquete de compensación, generoso y derechos de visita. Derechos de visita para mi propia hija. La voz de Nancy se elevó. Eso no es una elección. La opción 2 es menos agradable. Davidson continuó como si ella no hubiera hablado. La reputación, el matrimonio y la carrera del profesor Harl dependen de su imagen cuidadosamente construida. Este expediente contiene evidencia de ADN sobre la paternidad de Emma, además de documentación sobre cómo Harl abusó de su posición con una estudiante y luego orquestó su despido cuando quedó embarazada. La sangre de Nancy se heló. ¿Lo destruirías? Yo expondría la verdad, Davidson corrigió. A menos que él reclame sus derechos parentales e inscriba a Emma en el programa suizo él mismo. Con sus conexiones familiares, ganaría fácilmente la custodia de una niña que le has ocultado durante 8 años. Eso no pasó, susurró Nancy. Es su palabra contra la tuya. Un decano distinguido contra una antigua limpiadora. Los ojos de Davidson eran implacables. ¿Quién crees que creerá en los tribunales? La mente de Nancy corría. Davidson había orquestado todo desde el principio. La oferta de trabajo, la Academia Carmichael, el encuentro accidental con la directora del programa suizo. Todo para separarla de Emma. ¿Por qué? Y preguntó finalmente. ¿Por qué Emma? ¿Hay otros prodigios lingüísticos? Ninguno como Emma, respondió Davidson. Sus habilidades no tienen precedentes. 7 idiomas hablados perfectamente a los 8 años. Puede ser cualquier cosa. Diplomática, agente de inteligencia, negociadora corporativa valuada en miles de millones, pero solo con la guía correcta. Tu guía, dijo Nancy amargamente. Reconozco su potencial porque yo lo viví, dijo Davidson, suavizando un poco la voz. Fui descubierto por un empresario que vio más allá de mis circunstancias. Crecí en el Bronx en cuidado temporal. Nadie me quería hasta que Jeremiah Davidson reconoció mi aptitud para los números y los idiomas. Por primera vez Nancy vio algo genuino en él, un reflejo de su propio pasado en el presente de Emma. Me adoptó. Me dio su nombre, sus oportunidades. Sin él no habría sido nada. Le estoy ofreciendo a Emma la misma oportunidad. Hay una diferencia, dijo Nancy en voz baja. Jeremiah Davidson salvó a una niña no deseada del cuidado temporal. Tú estás tratando de quitarle a una niña amada a su madre. Algo parpadeó en el rostro de Davidson. ¿Duda? ¿Tal vez, o un momento de reconocimiento? Tienes una semana para decidir, dijo finalmente. Suiza con tu bendición y participación, o una batalla por la custodia que perderás. Nancy se levantó, alisando su falda con manos temblorosas. Has pensado en todo, ¿verdad? Excepto en una cosa. ¿Y qué es, Emma?
Has calculado cada respuesta adulta, manipulado cada circunstancia. Pero Emma no es un objeto, Robert. Es una persona con su propia mente y corazón. Es una niña que seguirá el camino marcado por los adultos, replicó Davidson con desdén. Nancy fue hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Alguna vez le resentiste a Jeremiah por decidir el rumbo de tu vida? La pregunta tomó a Davidson desprevenido. Por un momento su máscara cayó revelando algo herido debajo. Me salvó, dijo Davidson, pero hubo un vacío en esas palabras. ¿A qué costo?, me preguntó Nancy suavemente. Luego se fue sin esperar respuesta. Afuera, las calles de Manhattan latían con la actividad del mediodía. Nancy caminaba sin rumbo, su mente girando con elecciones imposibles. No podía luchar contra la maquinaria legal de Davidson. No podía soportar ver a Emma arrebatada por un padre que la rechazó antes de nacer. No podía aceptar su visión y las visitas periódicas. Su teléfono vibró con un mensaje de la Academia Carmichael. Por favor, venga de inmediato. Incidente con Emma. El corazón de Nancy dio un vuelco mientras llamaba un taxi. En la escuela encontró a Emma sentada frente a la oficina de la directora, aferrando algo en sus pequeñas manos. ¿Qué pasó, mi hija?, preguntó Nancy arrodillándose a su lado. Emma abrió sus manos para revelar una hermosa caja de música esmaltada. El señor Davidson me dio esto ayer. Toca una canción cuando la abres. La traje para mostrarla, pero cuando la abrí en clase, empezó a reproducir una grabación de mí hablando todos mis idiomas en lugar de música. Todos quedaron impresionados. Pero luego la directora Winters se enojó mucho y me la quitó. Nancy sintió hielo en sus venas. ¿Una grabación?, apareció la directora con expresión grave. Señora Rodríguez, este dispositivo contiene tecnología sofisticada de grabación disfrazada de adorno infantil. Ha estado grabando todo lo que se dice cerca y transmitiendo los datos externamente. Esto es una seria violación de las leyes de privacidad y de la política escolar. Le entregó a Nancy una tarjeta de presentación. Esto estaba dentro del mecanismo. Quizá pueda explicarlo. La tarjeta pertenecía a Margaret Whitmore de la Iniciativa Global para la Juventud. El programa suizo. De repente todo encajó. Davidson no solo estaba separando a Emma de Nancy, estaba documentando las habilidades de Emma para la aplicación al programa, usándola como sujeto de demostración sin que ella lo supiera. ¿Dónde está la caja de música ahora?, preguntó Nancy. Nuestro departamento de TI la está examinando. Estamos considerando involucrar a las autoridades. Mientras la directora continuaba hablando sobre las violaciones de privacidad, el teléfono de Nancy vibró con un mensaje de un número desconocido. Khaled Al-Farsi solicita reunión por asuntos relacionados en el Hotel Plaza. Davidson a las 4 p.m. hoy. Nancy fijó la mirada en el mensaje. Khaled Al-Farsi, el empresario saudí cuya llamada Emma contestó meses atrás, el catalizador de todo lo que siguió. Por primera vez desde que llegó el sobre esa mañana, Nancy sintió algo más allá del miedo y la desesperación. Sintió un destello de esperanza. Directora Winters, necesito llevarme a Emma ahora mismo. Y quisiera esa caja de música como evidencia. Algo en el tono de Nancy debió transmitir la gravedad de la situación, porque la directora simplemente asintió. Al salir de la Academia Carmichael, Emma miró a su madre. ¿Estamos en problemas, mamá? Nancy apretó la mano de su hija. No, mi amor, pero ahora debemos ser muy valientes. Vamos a encontrarnos con alguien que podría ayudarnos. ¿Quién? El señor Al-Farsi, el hombre con quien hablaste árabe en el teléfono rojo. ¿Recuerdas? Emma asintió solemnemente. Recuerdo todo, mamá. Bien, dijo Nancy levantando la mano para llamar un taxi, porque es hora de que ambas usemos todo lo que sabemos. La opulencia del Hotel Plaza parecía existir en otro universo comparado con la antigua vida de Nancy. Candelabros de cristal lanzaban luz dorada sobre los suelos de mármol, mientras el personal uniformado se movía con discreción práctica. Emma apretó la mano de su madre con fuerza mientras las escoltaban a una suite privada. Recuerda, mi amor, habla solo cuando te hablen, susurró Nancy. El señor Al-Farsi es un hombre muy importante. Las pesadas puertas se abrieron para revelar a Khaled Al-Farsi, alto y distinguido con su túnica tradicional y barba canosa plateada, con ojos penetrantes. Señora Rodríguez. El acento de Al-Farsi era suave, su inglés perfecto. Y la notable Emma, gracias por venir. Al sentarse, Al-Farsi observó a Emma con interés, sin disimulo. Eres aún más joven de lo que imaginé por teléfono. 7 idiomas a los 8 años. Extraordinario. Gracias, señor, respondió Emma en un árabe impecable. Al-Farsi sonrió, volviendo al inglés. Una mujer sabia, tu madre. Se volvió hacia Nancy. Señora Rodríguez, seré directo. Robert Davidson me contactó sobre invertir en un programa educativo suizo. Mencionó específicamente a Emma como su estrella,
con él como tutor legal. El aliento de Nancy se cortó. Él no tiene derecho. Lo sé, interrumpió Al-Farsi suavemente. Mis investigadores son minuciosos. Le entregó a Nancy una carpeta con fotografías de Davidson, reuniéndose con el profesor Harl y Margaret Whitmore, además de documentos legales que detallaban los procedimientos para la transferencia de custodia. Ha estado planeando esto por meses, susurró Nancy. Desde el día en que Emma contestó su llamada, confirmó Al-Farsi. El trato de 86 millones fue genuino, pero la intervención de su hija le dio a Davidson algo que valora más que el dinero. El control sobre un activo verdaderamente extraordinario. Emma no es un activo, dijo Nancy con firmeza. Para usted es una hija. Para Davidson es potencial. Así construyó su imperio, encontrando talento excepcional y atándolo a él mediante deudas, gratitud u obligación legal. Como intentó conmigo, se dio cuenta Nancy. El trabajo, el apartamento, la escuela, todo creaba dependencia. Davidson calculó mal con usted. Supuso que la necesidad financiera anularía el instinto maternal. ¿Qué quiere con Emma?, y preguntó Nancy. La iniciativa global para la juventud parece educativa, pero funciona principalmente como un conducto de talento para gobiernos y corporaciones. Sus graduados salen con lealtad inquebrantable hacia sus patrocinadores. Davidson mismo fue uno de esos reclutas hace décadas. Emma intervino. ¿Es el señor Davidson un hombre malo? Al-Farsi consideró la pregunta seriamente. No, niña. Él cree que ofrece oportunidades, pero su versión requiere que renuncies a tu libertad para elegir tu propio camino. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Nancy. Es socio comercial de Davidson. Fui criado con 7 hermanas, dijo. Los lazos familiares son sagrados en mi cultura. Lo que Davidson propone viola principios que valoro mucho. Al-Farsi se inclinó hacia adelante. Propongo una alternativa. Mi fundación necesita a alguien para coordinar servicios de traducción, alguien con sus calificaciones. Le ofrezco un trabajo con compensación adecuada, horario flexible y acceso a una escuela internacional en Londres, donde los dones de Emma serían nutridos junto a hijos de diplomáticos, sin separación, sin Suiza. Pero Davidson no nos dejará ir tan fácilmente. Al-Farsi sonrió. Déjelo a él, a mí y su dispositivo de grabación en Emma. El espionaje corporativo conlleva serias penalidades. La caja de música, y susurró Emma. Efectivamente, y muy desafortunado para él, también grabó sus propias conversaciones incriminatorias. Al-Farsi sacó una memoria USB. Tienen 24 horas para decidir. Si aceptan, un jet privado saldrá hacia Londres mañana por la noche. Mientras se iban, Emma charlaba emocionada sobre Londres. El teléfono de Nancy vibró con un mensaje de Davidson. Mi oficina, 9 a.m., mañana. Hora de la decisión final. La mañana siguiente amaneció, gris y lluviosa, mientras Nancy subía en el ascensor hacia la oficina de Davidson en el ático. Emma estaba a salvo con Sofía, sin saber que ese día determinaría su futuro. Davidson estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba el vidrio. No se volvió cuando Nancy entró. Perdiste la reunión de emergencia del consejo esta mañana, dijo. Khaled Al-Farsi retiró todas sus inversiones de Davidson International. 866 millones de dólares desaparecieron de la noche a la mañana. Lamento escuchar eso, dijo Nancy manteniendo la voz neutral. Davidson se giró con una expresión más dura que nunca había visto. Interesante coincidencia. Te reúnes con Al-Farsi y de repente mi mayor inversionista abandona. Una asociación muy rentable. Quizá descubrió algo que le hizo cambiar de opinión. Como un dispositivo de grabación. La sonrisa de Davidson fue fría. Sí, sé de tu reunión, sé todo. Nancy tiró un documento legal sobre su escritorio. Papeles de custodia ya presentados ante la corte. El profesor Harl fue notablemente cooperativo, una vez que entendió lo que estaba en juego. Nancy sintió hielo en las venas mientras escaneaba el documento. James Harl afirmaba la paternidad y buscaba la custodia completa de Emma, alegando necesidades educativas extraordinarias y la interferencia de la madre con las oportunidades educativas. Eres un monstruo, susurró. Soy pragmático, corrigió Davidson. Los dones de Emma son demasiado valiosos para desperdiciarlos. Algún día me agradecerá por asegurar que su potencial no se malgastara. Te odiará por separarla de su madre. Los niños se adaptan. Yo lo hice. Davidson se acomodó la corbata. La audiencia es la próxima semana. Dada la posición de Harl y las pruebas de tu interferencia en las oportunidades de Emma, espero una resolución rápida. ¿Y la oferta de Al-Farsi? Londres le daría todo lo que dices querer para la educación de Emma,
pero bajo la influencia de Al-Farsi, no la mía. Davidson negó con la cabeza. Emma merece lo mejor. Nancy luchó por controlar su pánico. ¿Y si convenciera a Al-Farsi de reinvertir con ciertas condiciones? Un compromiso. Davidson consideró la idea. Interesante. ¿Qué condiciones? Emma se queda conmigo. No va a Suiza, en cambio. Asiste a Carmichael con instrucción suplementaria. Al-Farsi y Davidson International financian conjuntamente su educación. ¿Y qué gano yo con ese arreglo? Acceso legítimo a las habilidades lingüísticas de Emma para propósitos comerciales adecuados, bajo mi supervisión y con limitaciones razonables. Davidson la estudió calculadoramente. La reinversión de Al-Farsi tendría que incluir penalizaciones por retiro anticipado y requeriría mi participación documentada en la planificación educativa de Emma. Hablaré con él hoy. Hazlo. Davidson miró su reloj. Tengo una reunión para almorzar. Si Al-Farsi rechaza, la audiencia de custodia seguirá según lo planeado. Afuera, la lluvia empapó a Nancy mientras caminaba sin rumbo por Midtown. Había ganado tiempo, nada más. Su teléfono sonó. Al-Farsi. ¿Has decidido? Preguntó. Davidson sabe todo. Ha presentado papeles de custodia con el padre biológico de Emma. Esto complica las cosas, pero no cambia nada. La oferta sigue en pie. Nos peleará en la corte. El padre de Emma tiene estatus, conexiones e historia que quiere mantener oculta, intervino Al-Farsi. Mis investigadores han sido minuciosos. La cooperación del profesor Harl con Davidson fue coercitiva. Con las garantías adecuadas, su posición podría cambiar. ¿Qué garantías? Seguridad financiera para su familia legítima, discreción sobre su pasado y no obligación de participar en la vida de su hija abandonada más allá de la documentación legal. Más tarde, Nancy recibió un paquete de Margaret Whitmore con pruebas del verdadero propósito del programa suizo: crear activos especializados con acondicionamiento lingüístico y cognitivo, niños separados de sus familias y moldeados para ser valiosas herramientas de inteligencia y corporativas. Un video final mostraba a Whitmore misma. Señora Rodríguez, me uní a la iniciativa creyendo que servíamos a niños talentosos. La verdad es más oscura. Salve a su hija. Huya. El teléfono de Nancy vibró con un mensaje de Al-Farsi. Harl ha retirado la petición de custodia. Documentación legal confirmada. El camino está despejado. Miró el reloj. 3:47 p.m. Justo más de 3 horas para que el avión despegara. Tiempo suficiente para recoger a Emma en casa de Sofía, agarrar sus bolsas de emergencia y escapar. Londres la recibió con la típica llovizna inglesa y la promesa de un nuevo comienzo. Al-Farsi había arreglado un apartamento cómodo en South Kensington, a poca distancia de la Academia Internacional, donde Emma comenzaría las clases la siguiente semana. Habían pasado 3 días desde su partida, apresurada de Nueva York, y su nueva vida apenas comenzaba a asentarse. «Mamá, mira, ¿es esa nuestra nueva casa?» Emma pegó la cara a la ventana del taxi, mientras llegaban a una encantadora casa victoriana, cuya fachada de ladrillo estaba suavizada por la hiedra trepadora. «Sí, mi hija». Nancy sonrió. Aunque la ansiedad aún le revolvía el estómago, el alcance de Davidson era largo, y su ira por su escape sería formidable. Su apartamento ocupaba el segundo piso del edificio con techos altos y ventanas, grandes que llenaban el espacio con una suave luz gris. Muebles modernos se mezclaban con piezas vintage, creando un ambiente cálido muy distinto al lujo estéril de su apartamento en Manhattan. «Es perfecto», susurró Emma, corriendo de un cuarto a otro con emoción. «Y ese es mi uniforme escolar». Señaló un blazer azul marino colgado en la puerta de una habitación. «Empiezas el lunes», confirmó Nancy. «La escuela tiene niños de 30 países diferentes. Tendrás clubes de idiomas, programas de intercambio cultural y amigos que no se burlarán de mí por saber demasiado». «Exacto. Allí ser multilingüe es normal, incluso celebrado». El teléfono de Nancy sonó con el número de Al-Farsi. Contestó de inmediato. «¿Ya están instaladas?», preguntó sin preámbulos. «Sí, gracias». «Emma está encantada con la escuela». «Excelente. Tu puesto en la Fundación Patrimonio Lingüístico comienza mañana. Mi asistente te recogerá a las 9. Y señora Rodríguez, Davidson ha hecho consultas en Londres». El aliento de Nancy se cortó. «¿Ya nos está buscando?» «Como era de esperarse. Pero tu documentación te presenta como Nancy Vega, especialista brasileño-americana, reclutada de San Paulo. Emma está inscrita como Emma Vega. Una huella documental diferente. ¿Será suficiente?» Combinado con las advertencias legales sobre acoso y las pruebas que poseemos sobre sus dispositivos de grabación. Sí, Davidson es ambicioso. No tonto. A la mañana siguiente,
la asistente de Al-Farsi, una mujer inglesa enérgica llamada Penélope, escoltó a Nancy a la sede de la fundación, cerca de Regent Park. Como directora de comunicaciones multilingües, Nancy coordinaría entre investigadores de campo y equipos de traducción, comenzando con idiomas indígenas de la cuenca amazónica. Mientras tanto, Emma prosperaba en la Academia Internacional. A diferencia de la rígida jerarquía de Carmichael, la Academia abrazaba la diversidad. Las habilidades lingüísticas de Emma ganaron admiración en vez de resentimiento y regresaba a casa, hablando sobre amigos en lugar de aislamiento. 3 semanas después de su vida en Londres, Nancy recibió una visita inesperada en la fundación. Levantó la vista y encontró a Khaled Al-Farsi en el umbral de su oficina. «Estoy en Londres por poco tiempo y quería ver cómo te estás adaptando», explicó. Tras discutir su trabajo, Nancy preguntó directamente, «¿Por qué nos ayudó realmente?» «¿Señor Al-Farsi?» Si la pregunta lo sorprendió, no lo demostró. Por varias razones. Los métodos prácticos de Davidson me preocupan. Los negocios requieren confianza. Y los hombres que ven a las personas como mercancías, eventualmente extienden esa visión a todo. Y luego, por razones personales. Hace 30 años tuve una hija con habilidades matemáticas extraordinarias. Mi familia quiso que asistiera a un programa especial en Suiza. El predecesor de la iniciativa de Davidson, el pulso de Nancy se aceleró. ¿Qué pasó? Era joven, ambicioso, fácilmente convencido por promesas de oportunidades excepcionales. Permití que se la llevaran. Sus ojos se oscurecieron. 2 años después devolvieron a una niña diferente, técnicamente brillante, pero emocionalmente dañada. El vínculo entre nosotras se rompió. Ahora trabaja en una empresa tecnológica en Singapur. Llama fielmente en vacaciones, pero sigue siendo una extraña. Lo siento mucho, susurró Nancy. Cuando escuché a Emma en esa llamada y luego descubrí el interés de Davidson en ella, reconocí una historia que se preparaba para repetirse. Le ofrezco la elección que debí hacer hace 30 años. Nutrir habilidades excepcionales sin destruir a la niña que las posee. Pasaron 6 meses en Londres trayendo un otoño fresco, luego invierno, y finalmente las primeras tímidas señales de primavera. Las mujeres Rodríguez, ahora oficialmente Vegas, se habían adaptado a ritmos que se sentían notablemente normales. El trabajo de Nancy en la Fundación Patrimonio Lingüístico se había ampliado para incluir el desarrollo de un algoritmo revolucionario de traducción. Emma, ahora con 9 años, se había convertido en una de las alumnas estrellas de la Academia Internacional, añadiendo hindi y japonés a su repertorio lingüístico. Davidson había regresado a Nueva York tras su fallida aventura de recaudación en Londres. Su programa suizo estaba en peligro, por filtraciones misteriosas sobre su verdadera naturaleza. Financial News reportó que Davidson International enfrentaba preocupaciones de inversores e investigaciones regulatorias sobre espionaje corporativo. Una mañana, Penélope apareció en la puerta de Nancy, su actitud usualmente imperturbable un poco alterada. «Hay alguien que quiere verte». «No tiene cita, pero es bastante insistente». Antes de que Nancy pudiera responder, apareció una mujer elegantemente vestida, de unos 30 y tantos años, con rasgos llamativos que combinaban ascendencia asiática y europea. «Señora Rodríguez», dijo la mujer usando deliberadamente el nombre real de Nancy. «Soy Sofía Davidson. Necesitamos hablar». La sangre de Nancy se heló. La hija de Davidson. Una vez a solas, Sofía tomó asiento sin esperar invitación. «Has causado un gran revuelo en la vida de mi padre». «Tu padre intentó llevarse a mi hija», respondió Nancy con voz firme. «Sí, lo hizo. Los métodos de mi padre siempre han sido problemáticos, especialmente con niños dotados». «¿Por qué estás aquí? ¿Cómo me encontraste?» «No fue difícil encontrarte. Mi padre lleva registros meticulosos de sus obsesiones». Sofía colocó una carpeta sobre el escritorio de Nancy. «Estoy tratando de evitar una tragedia. Mi padre está muriendo. Cáncer de páncreas. Terminal, 3 meses, quizá 4. Fue diagnosticado poco, después de que salieras de Nueva York. El pronóstico fue inmediato, pero se negó a aceptarlo». Nancy sintió un vacío extraño. «Lamento lo de tu familia, pero no veo cómo esto nos afecta a Emma y a mí. La enfermedad de mi padre ha intensificado ciertas fijaciones. Habla constantemente de Emma, revisa sus archivos, ve grabaciones de ella hablando diferentes idiomas. Está convencido de que ella representa su legado más importante. Todavía intenta encontrarla. En sus momentos más lúcidos comprende que esa búsqueda es inútil. Pero a medida que avanza la enfermedad, su obsesión crece». Sofía abrió la carpeta revelando documentos legales que prohíben a
Davidson contactará a Nancy o Emma y establecen fideicomisos para la educación de Emma. ¿Por qué aceptaría esto?, preguntó Nancy. No lo ha hecho. Pero a medida que su salud empeora, yo he asumido el control de Davidson International. Estos acuerdos, una vez firmados, serán vinculantes sin importar las objeciones de mi padre. ¿Estás actuando en contra de los deseos de tu padre? Actúo para preservar lo que queda de su legado y proteger a una niña inocente de su obsesión. Sofía vaciló. Estuve en un programa similar en Ginebra, no en Suiza, pero con el mismo enfoque. ¿Te separaron de tu familia? Mi madre murió cuando tenía 7 años. Mi padre construía su imperio y creía que el programa ofrecía mejores oportunidades. Su voz permaneció firme, pero algo perturbado brilló en sus ojos. Tenía 12 años cuando regresé a Nueva York, académicamente avanzada, fluida en 5 idiomas y completamente alejada de mi padre. Lo siento, dijo Nancy suavemente. Con Emma, algo diferente está pasando. Él se ve reflejado en su historia, la niña dotada de orígenes humildes. Cree que está ofreciendo la salvación que Jeremiah Davidson le dio a él, destruyéndole la relación con su madre, dijo Nancy. Exactamente. En su mente es un sacrificio necesario para una mayor oportunidad. Sofía tocó los documentos. Estos aseguran que esa fantasía nunca se convierta en realidad, sin importar lo que pase con su enfermedad. Los cerezos en flor flotaban en la brisa primaveral por los parques de Londres, mientras Nancy caminaba a casa desde la fundación. Habían pasado 2 años desde su escape de Nueva York, desde que la hija de Davidson apareció con documentos legales asegurando su protección. En ese tiempo, Nancy confirmó por canales discretos que Robert Davidson había muerto 8 meses. Después de la visita de Sofía, la vida se había asentado en patrones cómodos. El algoritmo de traducción de Nancy había revolucionado el trabajo de la fundación, ganando un reconocimiento profesional que ella pensó perdido para siempre. A los 11 años, Emma prosperaba en la Academia Internacional. Sus habilidades lingüísticas ahora abarcaban 10 idiomas. Habían construido una buena vida, segura, satisfactoria, con oportunidades que ninguna de las dos había imaginado durante sus días difíciles en Nueva York, lo que hacía aún más inquietante el mensaje en el teléfono de Nancy. Reunión urgente solicitada. Hotel Plaza, Londres. Mañana a las 2 p.m. Al día siguiente, Nancy entró al elegante vestíbulo del hotel con una sensación de déjà vu. Al-Farsi la esperaba en un salón privado, luciendo más viejo de lo que recordaba, aún distinguido, pero con líneas más profundas alrededor de los ojos. Señora Rodríguez, la saludó. Gracias por venir. Su mensaje sonaba urgente, respondió Nancy tomando asiento. Así es, esperó Al-Farsi hasta que quedaron a solas para continuar. El programa suizo que Davidson promovía continúa. A pesar de su muerte y los escándalos que la rodearon, Nancy sintió un peso frío en el estómago. ¿Cómo es posible? El programa se ha reubicado, renombrado con nuevos patrocinadores financieros. Todavía reclutan niños excepcionales en todo el mundo. Han identificado a otro niño con dones lingüísticos similares en Mumbai, de 8 años y fluido en 6 idiomas. El pulso de Nancy se aceleró. ¿Quiere que intervenga como hizo con Emma? Sí, pero necesito su ayuda. ¿Cómo? Los padres del niño son escépticos, pero tentados por las promesas del programa. Son personas educadas con recursos limitados, muy parecidos a usted. ¿Y quiere que comparta mi experiencia? ¿La realidad detrás de las promesas? Sí, su historia podría ser un testimonio poderoso. Nancy consideró la solicitud con cuidado. Durante 2 años se había concentrado en construir su nueva vida, evitando deliberadamente pensar en Davidson y en el programa suizo. El nombre de la niña es Priya, añadió Al-Farsi en voz baja. Me recuerda mucho a Emma a esa edad. El nombre impactó a Nancy como un golpe físico. Priya, como la amiga de Emma en la escuela, la misma. Su hija hizo amistad con Priya Sharma durante un intercambio cultural el último trimestre. Emma le enseñó origami japonés. Priya le enseñó canciones en hindi. El programa identificó a Priya a través de ese intercambio. La amistad de Emma llamó su atención inadvertidamente. Oh, Dios, susurró Nancy horrorizada. Emma se culpará si Priya desaparece en ese programa. Por eso debemos impedirlo, dijo Al-Farsi con tono gentil pero firme. La familia Sharma llegará a Londres mañana para una evaluación preliminar, en lo que creen es una academia prestigiosa. En realidad es el primer paso hacia la separación. Nancy aceptó reunirse con los Sharma, contándoles su historia desde limpiar la oficina de Davidson hasta que Emma contestó la llamada en árabe, desde las oportunidades iniciales hasta la revelación gradual de las verdaderas intenciones de Davidson. Les explicó la historia del programa,
suizo de separar a los niños dotados de sus familias y el acondicionamiento emocional diseñado para transferir el apego de los padres a la lealtad institucional. Los Sharma escucharon con creciente preocupación. Su cortesía inicial dio paso a preguntas directas. Al final de la reunión, cancelaron su cita de evaluación y exploraban opciones alternativas, incluyendo la Academia Internacional a la que asistía Emma. ¿Los reclutadores del programa simplemente pasarán a otro niño?, lo preguntó Nancy Al-Farsi más tarde. Quizás, pero cada intervención les crea dificultades. Expone sus métodos. Los obliga a trabajar más para ocultar su verdadero propósito. El tono de Al-Farsi se volvió reflexivo. El cambio ocurre gradualmente. Señora Rodríguez, una familia, un niño a la vez. La luz del sol entraba por las ventanas, altas mientras Nancy organizaba papeles en su escritorio, preparando la conferencia anual de la fundación. Habían pasado 5 años, desde su escape de Nueva York y desde el intento de Davidson de separarla de Emma. En ese tiempo, su vida en Londres había evolucionado de un refugio temporal a un hogar permanente. Emma, ahora de 13 años, había florecido en una adolescente notablemente equilibrada, a pesar de sus habilidades extraordinarias. Con 2 idiomas en su repertorio, se había convertido en la estudiante embajadora más joven del programa de intercambio cultural de la Academia Internacional. El trabajo de Nancy en la Fundación Patrimonio Lingüístico se había expandido dramáticamente. Su algoritmo de traducción ganaba reconocimiento internacional. La vida se había estabilizado. Las heridas sanado y las sombras de su pasado se habían desvanecido hasta que llegó el correo electrónico de hoy de Sofía Davidson. Asuntos del patrimonio finalizados. Los efectos personales del padre incluyen objetos relacionados con Emma. Por favor, aconsejen sobre la disposición. SD. Antes de que Nancy pudiera considerar su respuesta, sonó el teléfono de su oficina. Señora Vega, hay una joven aquí insistiendo en verla. No tiene cita. Se llama Leila Al-Farsi. Nancy se congeló. La hija de Al-Farsi, a quien él envió al programa suizo hace 30 años. Déjela pasar. Momentos después, una mujer llamativa de unos 30 años entró en la oficina de Nancy. Señora Rodríguez, dijo usando deliberadamente el nombre original de Nancy. Soy Leila Al-Farsi. Sé de usted por su padre, aunque nunca nos hemos conocido. Mi padre habla muy bien de usted y su hija. Considera su caso su intervención más importante contra el programa. Su programa, observó Nancy en voz baja. Sí. Pasé 7 años en la iteración de Ginebra. Leila explicó que ella y Sofía Davidson habían trabajado juntas durante 3 años y que Davidson había mantenido una extensa investigación sobre el desarrollo lingüístico de Emma. Los objetos que Davidson conservó eran su investigación. Extensa documentación de los patrones de desarrollo lingüístico de Emma. Sus métodos de enseñanza. Los marcos teóricos establecidos basados en la velocidad de adquisición. Él continuó estudiándola incluso después de que nos fuimos. Se obsesionó con entender la fuente de sus habilidades. No para explotación, sino para una genuina investigación científica. Su enfermedad lo cambió. Leila sacó una tableta mostrando el proyecto final de Davidson. Una metodología educativa integral para enseñar múltiples idiomas simultáneamente a niños pequeños, basada en las técnicas que Nancy usaba con Emma. Lo llamó el método Rodríguez. Está diseñado para que cualquier padre pueda implementarlo, independientemente de sus recursos económicos. Lo nombró en mi honor. Sus notas indican que llegó a creer que el elemento crucial en el desarrollo de Emma no era la predisposición genética, ni siquiera tu pericia lingüística. Era la conexión emocional entre ustedes, el amor y la seguridad que crearon condiciones óptimas para el aprendizaje. Leila y Sofía habían estado trabajando para transformar lo que quedaba del programa, preservando la excelencia educativa mientras eliminaban la separación familiar. La investigación de Davidson proporcionó la base científica para sus reformas. Queremos su participación, señora Rodríguez, su experiencia, su conocimiento. Hemos identificado a otro niño con habilidades lingüísticas similares a las de Emma. En lugar de separarlo de su familia, queremos implementar el método Rodríguez con la familia como facilitadores principales. Esa noche, Nancy habló de los avances con Emma. Para su sorpresa, Emma había investigado a Davidson el año anterior. El señor Davidson se dio cuenta de que tenías razón desde el principio, observó Emma. Que separar a los niños de sus padres estaba mal, ¿no? Así parece, sí. Entonces deberías ayudarlos, mamá. Si ayuda a otros niños como ese niño, o como Priya, cuando esas personas trataron de reclutarla. ¿Sabías de Priya?
Sí. Me contó que sus padres casi la enviaron a una escuela especial, pero cambiaron de opinión después de conocer a la mamá de Emma. Emma sonrió. Lo descubrí al final. Por eso nos mudamos a Londres, ¿no? Porque alguien quiso separarnos. Nancy miró a su hija, confiada, equilibrada, compasiva a pesar de sus habilidades extraordinarias, y sintió una oleada de gratitud. Davidson veía los idiomas de Emma como activos a desarrollar. Nancy los veía como puentes para entender. Ambas perspectivas tenían verdad. Pero solo una preservó lo que más importaba, la conexión entre madre e hija, que se había demostrado más poderosa que la influencia de cualquier multimillonario. Tenemos opciones, mi amor, concordó Nancy. Y las enfrentaremos juntas como siempre.